Muy bien, entonces en el curso de biología pues hemos estado hablando del sistema reproductor masculino y de la reproducción humana. Entonces hablamos hasta el punto de que de las glándulas anexas que son las vesículas seminales y la próstata. Entonces en este momento nos toca hablar de los genitales externos que pues son parte de la anatomía masculina cuya función pues es la misma que el sistema reproductor femenino, que es producir la descendencia. Entonces, recalco como desde la primera clase que vimos este tema, pues siempre vamos a hablar desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Como especie humana, que pues parte de la supervivencia de una especie es la reproducción. Entonces, netamente desde ese punto de vista vamos a ver todos estos temas. Entonces, al hablar de genitales externos, pues incluyen el pene y el escroto. Vamos a comenzar hablando primero del escroto, que es en cuyo interior se encuentran los testículos, que son las gónadas u órganos sexuales principales del género masculino. Si se recuerdan, pues una de las preguntas del parcial estaba relacionada con eso, ¿verdad? De poder distinguir qué son gónadas, qué son gametos, incluso las hormonas, ¿verdad? Entonces, esos términos pues ya tenemos que tenerlos bastante claros. Y si a alguien aún les generan dudas, pues puede preguntar en cualquier momento. Y bueno, permítame solo que ingresen más personas. No sé por qué ingresan tan tarde a las clases ustedes. Hablemos aquí entonces del escroto. Primero es un saco de piel que cuelga fuera de la cavidad abdominal, entre las piernas y en la base del pene. Suele colgar libremente del cuerpo, proporcionando a los testículos una temperatura menor a la del cuerpo. Entonces, miren, una de las funciones no solo es el resguardo de estos órganos que son los de mayor importancia debido a que son los que, donde se forman los espermatozoides, sino que también le brinda, además de protección, una regulación térmica. Entonces, por ello es que se alejan del cuerpo para que mantener fresca o a una temperatura menor los testículos y en épocas de frío, pues tienden a acercarse más al cuerpo para poder mantener esa termorregulación, esa temperatura, que en sí sí es menor a la del cuerpo humano. A ver, hagamos un paréntesis. ¿Alguien recuerda cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? 37. Muy bien. 37. Perfecto, 37 grados centígrados. Pues bueno, ahorita tenemos un gran control de nuestra temperatura, ¿verdad? Aunque según los termómetros de la mayoría de las tiendas a las que entramos o centros comerciales, pues estamos sufriendo algún tipo de hipotermia porque siempre marcan menos de los 37. Pero recordemos también que ellos miden una temperatura externa y la interna de nuestro cuerpo siempre va a ser o siempre va a tratar de estar en esos 37 grados centígrados, mantener la homeostasis del cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues, en este caso, para generar espermatozoides, los testículos, perdón, tienen que estar a menos de esa temperatura, si no estoy mal, a 34 grados centígrados. Por ello es que están dentro de esta bolsa de piel llamada escroto de manera externa al cuerpo, ¿sí? Es necesario para mantener esa temperatura que les ayuda a, pues, generar espermatozoides. Entonces, esa es la razón por la cual los testículos están fuera del cuerpo masculino y no dentro como los ovarios en el sistema reproductor femenino, que están dentro porque la temperatura para ellos ideal son los 37 grados centígrados, pero para los testículos es menor, ¿verdad? Por lo tanto, no puede estar dentro del cuerpo. Entonces, esta es una ubicación bastante expuesta para los testículos de un hombre, ya que contienen toda la herencia genética. Entonces, yo sé que a más de alguno ha sufrido un golpe en esa herencia genética y no nos dejarán mentir de que es bastante doloroso, pero lastimosamente tienen que estar así de forma externa para pues, poder mantener la temperatura adecuada para los espermatozoides. Entonces, es bastante expuesto, ¿verdad? Y
pueden golpearse, ¿verdad? No sé si han visto videos de estos chicos que practican este deporte con las patinetas, ¿verdad? Que sufren unos golpes pues bastante llamativos en los pasamanos, pues son ese tipo de actividades que ponen en riesgo esa herencia genética, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. También, eh, pues bueno, a un partido de fútbol o algo así, también tienen que tener cuidado porque ahí está su descendencia, ¿verdad? Si va a tener hijos o no, entonces es una zona un poco complicada. Pero es necesario que esté así de expuesta, que esté fuera del cuerpo, porque tiene que tener 3 grados centígrados menos de la temperatura interna del cuerpo humano. Y a ver, matemáticas simples. Si el cuerpo humano se mantiene a 37 grados centígrados y el escroto está a 3 grados menos, ¿a qué temperatura se mantiene? ¿A 34 grados? Excelente, a 34 grados centígrados. Esa es la temperatura necesaria para la producción de esperma sano. Entonces, por ese es el motivo de que sean, que el escroto en sí sea externo y los testículos pues estén fuera del cuerpo. A pesar de que ahí sea bastante importante esa herencia genética, pero pues bueno, es necesario por la temperatura. Entonces, sirve este saco de piel, pues sirve como protección y al mismo tiempo de termorregulador, ¿verdad? Por eso tampoco es estático, ¿verdad? Se dilata y se contrae según la temperatura externa también, tratando de mantener estable esos 34 grados centígrados que necesita para producir el esperma sano. El siguiente órgano que es externo y sería con el que concluimos el sistema reproductor masculino es el pene, ¿verdad? Que está diseñado para introducir el esperma en el tracto reproductor femenino. Por ello, este órgano es externo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la termorregulación como el escroto, sino que es simplemente para poder llegar al tracto reproductor femenino y ocasionar una fecundación que ya sabemos que es el inicio de un embarazo. Entonces, este está cubierto de piel que consiste en un eje o cuerpo que termina con una punta alargada, que se le va a llamar glande. Entonces, ahora bien, no todos los hombres se someten a la circuncisión o los papás más que todo, no todos los van a llevar a realizarle ese procedimiento, ¿verdad? Porque esa piel que recubre el pene está suelta y se dobla hacia abajo para formar un pliegue de piel, que se le conoce como prepucio, que rodea el extremo más cercano al glande, ¿verdad? Algunas personas, desde que son niños, pues llevan a los varones a quitar ese prepucio y se le llama circuncisión, pero no en todos los casos se realiza. Hay culturas en las que para pasar y ser considerado hombre, pues es necesaria la circuncisión y hay culturas como la nuestra que realmente no importa si se la realizan o no. Entonces hay pocas personas que están circuncidadas. Algunas sí, algunos no, ¿verdad? Eso depende más que todo de las creencias. Ahora bien, el prepucio, como es una pliegue de piel extra, si no hay una buena higiene, sí puede causar infecciones, ¿verdad? Se puede acumular allí bacterias, incluso hongos y eso puede producir infecciones en este órgano tan delicado, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tener una buena higiene, ¿verdad? Y eso no solo es para los varones, las mujeres también. Una buena higiene les asegura evitar infecciones vaginales, por ejemplo. Entonces, para todo, incluso para toda la salud en general es buena la higiene, ¿verdad? Bañarse frecuentemente y de forma adecuada también. Entonces, pues bueno, como dice acá, con frecuencia el prepucio se elimina mediante una sencilla operación quirúrgica poco después del nacimiento por un procedimiento llamado circuncisión. La circuncisión entonces es la eliminación del prepucio. Como les digo, depende, ¿verdad? Puede ser un aspecto cultural o pues de prevención de este tipo de infecciones que algunas personas lo hagan con sus varones, con sus recién nacidos y otras pues que no lo hacen. Entonces es cuestión de elección.
en sí, pues es simplemente para eliminar ese pliegue de piel. No sé si puedo cambiar de diapositiva o están tomando nota de algo de la que está presente. Ya, profesor. Muy bien, gracias por avisar. Entonces pasemos a lo siguiente. Recordemos que, bueno, vamos a ver la imagen donde está esto. Acá. Se recuerdan de la uretra, ¿verdad? Que es este conducto importante que nace desde la vejiga urinaria y transporta la orina hacia el exterior. Pero también en la parte de la próstata, pues se conecta hacia ella el conducto eyaculador. Entonces, la clasificamos en tres partes, ¿verdad? La que atraviesa la próstata, la esponjosa y la... A ver, ya se me fue el nombre de la... Recuérdenme cómo se le llama a la uretra cuando pasa por la próstata. Revisen sus notas, lo tienen que tener ahí. Tiene tres nombres. Uretra prostática. Muy bien. En el siguiente segmento, cuando no está simplemente atravesando de la próstata al pene, Uretra membranosa. ese es el nombre, membranosa, gracias. Y bueno, la uretra que atraviesa la longitud del pene, ¿cuál sería? Uretra esponjosa. Muy bien, la esponjosa. Entonces, la uretra atraviesa esos tres segmentos y pues bueno, ¿verdad? Ya sabemos que también funciona tanto para el sistema urinario como para el sistema reproductor. Pues aquí regresemos ahora. La uretra esponjosa entonces es el fragmento o el segmento de la uretra que atraviesa este órgano. Está rodeada por tres áreas alargadas de tejido eréctil, ¿verdad? Este es un tejido que se va a llenar de sangre durante la excitación sexual, es decir, en el momento en que se va a dar el acto reproductivo. Entonces, está rodeada por estas tres áreas, ¿verdad? Esto hace que el pene se alargue y se vuelva rígido. Este hecho llamado erección ayuda a que sirva como el órgano de penetración para que el semen llegue al tracto reproductor femenino. Es decir, todo lo que pasa en el sistema reproductor masculino tiene una función y está relacionado con la reproducción. Entonces es necesario. La anatomía masculina se complementa con la anatomía femenina para que sea posible la reproducción. Esto es un aspecto natural de cualquier especie animal. No nos gusta decir que somos una especie animal, pero realmente lo somos. Entonces, solamente que en otras especies pues podemos usar los términos hembra y macho, ¿verdad? Solo en la especie humana pues si no se oye tan bien, ¿verdad? Entonces utilizamos hombre y mujer. Em, bueno, haciendo, como les digo, desde el punto de vista totalmente biológico, sin entrar a temáticas sociales o, bueno, tanta cosa que vemos en la actualidad, pues no vamos a entrar a esa temática social o de identidad que algunas personas toman, pues no estamos hablando ahí, solo desde el punto de vista biológico. Entonces, anatómicamente, biológicamente, están diseñados estos dos sistemas para complementarse y poder llevar a cabo el surgimiento de una nueva vida y la preservación de la especie. Entonces, es simplemente eso, ¿verdad? El proceso de la erección y todo permite esa introducción, ese contacto para que al final esos espermatozoides contenidos en el semen pues lleguen al tracto femenino y logren alcanzar al óvulo para generar un embarazo. Esa es la máxima función de estos dos sistemas. Entonces, para ello, todo lo que realizan, su anatomía, sus procesos, pues están diseñados para eso. Ahora, como les mencionaba desde el inicio, traer una nueva vida al mundo es una elección, una decisión que tiene que ser consciente y pues de que se tienen las posibilidades
para poder darle una vida digna a una persona, que va a depender 100% de uno. Entonces no tiene que ser pues algo que, ups, pasó, ¿verdad? No, sino que tiene que ser realmente una decisión a conciencia. Miren, nuestro país es de los países de Latinoamérica con el mayor índice de embarazos adolescentes. Y no es porque no sepan, porque desde la primaria le explican a uno para qué sirven los sistemas reproductores. En la adolescencia nos hablan de ello, pero también hay que conocer de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Entonces, no es información que no esté a nuestro alcance. Hoy en día con el Internet fácilmente descubrimos todo, ¿verdad? Incluso ustedes pueden ir adelantados a las clases. El maestro va a hablar de tal tema, lo investigo, sé un montón, le puedo hacer preguntas y todo. ¿Verdad? Que ustedes utilicen el Internet para otras cosas, eso es diferente. Pero hoy en día no hay nadie que no sepa cómo funciona este proceso, ¿verdad? Que, cómo es que se da un embarazo. Entonces, un embarazo adolescente no podemos dar la excusa de decir es que no sabía qué iba a pasar. Claro que sabía, pero hay que tomar mejores decisiones. ¿Verdad? Entonces, ustedes que están en una etapa de su vida en la que ya, pues, es cierto, ya son más grandes, ya tienen una conciencia, pues, mejor, eh, pero no tienen todavía la independencia económica e incluso una casa propia o algo para ya mantener una familia. Entonces, hablando de estos temas, ¿verdad? Es importante tener esa conciencia de que realmente a veces ni nosotros mismos nos sabemos cuidar, ¿verdad? Como para venir y cuidar a otros. Entonces, hay que tener cuidado, hay que pensar bien las cosas. Y no se vale eso de que, ay, la prueba del amor, que no sé qué, no me querés, no, me quiero mucho. Así que tiene que quererse mucho a usted mismo para no caer en ese tipo de situaciones. Entonces, dejo ese tema de lado, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir hablando, aparte de lo biológico, pues algunos consejos, porque es necesario, ¿verdad? Generar esa conciencia. Entonces, a ver, terminando ya con el sistema reproductor masculino, acá podemos observar todos los órganos en conjunto. Ahora sí, ya sabemos para cómo es que funciona cada uno y obviamente, pues, para qué. Entonces, tenemos órganos internos, como la próstata, la vesícula seminal, los conductos deferentes, órganos externos, como el escroto y el pene, y por supuesto las gónadas o el órgano sexual principal, que va a ser el testículo, que forma a los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Sabemos que pasan por el epidídimo. A ver cuántos días tardan en madurar allí. A ver si alguien tiene el dato ahí a la mano. 20 días. Exactamente, 20 días. A pesar de que se ve que el epididimo es una cosa pues bastante pequeña, sabemos que ahí hay metros de conductos diminutos, de esos conductos seminíferos, donde pues los espermatozoides van a circular y van a madurar en aproximadamente pues 20 días. Entonces, esta es la anatomía masculina. Creo que eh, no queda nada por hablar, ¿verdad? Si hubiera alguna duda, pues este sería el momento. De lo contrario, pues aquí terminamos con este sistema. Entonces vamos a empezar a hablar esta sería la anatomía del sistema masculino, pero nos toca hablar un poco de la fisiología, o sea, cómo funciona. Entonces, vamos a hablar de la espermatogénesis, ¿sí? O sea, ya sabemos que los espermatozoides se generan en los testículos. Ahora, pues, veamos cómo es que se generan. Entonces, una de las principales funciones reproductoras masculinas es la espermatogénesis. Y, pues, su definición es bastante sencilla, ¿verdad? Para que la marquemos acá. Entonces, les voy a dar un minutito para tomar nota de lo que están viendo en lo que, pues, pasa un señor aquí que está haciendo bulla por mi casa.
Muy bien, vamos a continuar, perdonen la interrupción. Entonces acá espermatogénesis es el nombre con el que se conoce a la producción de espermatozoides, o bueno, espermatogénesis es lo mismo. Entonces, esa es la generación de los espermatozoides. Esta no se da durante la infancia, empieza hasta la pubertad, ¿verdad? Ahí es cuando comienza y continúa a lo largo de la vida hasta la andropausia, perdón, que pues bueno, puede ser entre los 60 y 70 años. Pero bueno, entonces inicia durante este momento a lo largo de la vida. Cada día, a partir de la pubertad donde comienza este proceso, un hombre fabrica millones de espermatozoides cada día de su vida. Y solo uno puede fertilizar un óvulo. Así que parece que la naturaleza se ha asegurado el hecho de que la especie humana no se vea amenazada por falta de espermatozoides. Es realmente un hombre puede generar millones de embarazos durante su vida, ¿verdad? Pero pues ahí vienen los métodos anticonceptivos y que se practica actualmente la monogamia, ¿verdad? Que es si se casó, pues con una sola persona. Ese es el ideal, ¿verdad? Pero conocemos muchas situaciones que ocurren en realidad. Pero bueno, quiere decir que en cuanto a por falta de espermatozoides, no podría verse amenazada la especie humana. Es más factible por la cantidad de óvulos que una mujer puede generar a lo largo de su vida, que eso sí es más limitado. O sea, mensualmente una mujer puede generar solo un óvulo maduro. En cambio, el hombre fabrica millones de espermatozoides al día. O sea que tal vez los métodos anticonceptivos están un poquito mal enfocados. Tendrían que estar enfocados al género masculino, ¿verdad? Pero bueno, no quiero entrar a discusiones. Entonces, reproductivamente, la formación de gametos es bastante elevada en el género masculino, ¿verdad? Y es durante el largo de su vida, pues hasta el momento en que ya no pueda producir más. Pero es una etapa fértil mucho mayor a la de la mujer. La mujer llega a los 45 años a la menopausia y ya no hay ovulación. Entonces se termina su vida reproductiva. En cambio, los hombres, pues esta puede durar hasta 20 años más que la edad reproductiva de la mujer. Ahora veamos cómo es que se da esta producción de espermatozoides. Ya sabemos cuántos se generan, en dónde se generan y cómo se le llama a ese proceso. Ahora, ¿cómo es que realmente ocurre? Entonces vamos a hablar aquí de esto de la espermatogénesis. Aprovechando que estoy en PowerPoint, puedo agrandar esto. Permítame un momentito, que esto está lento. Ahí. Ay, Dios. Lo vemos normal porque esto está más lento que... Bueno, le vamos a dar un minutito a esto. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Lo, lo que mencionó sobre andropausia, eso solo les dan los hombres, ¿verdad? Pero ¿a qué edad? ¿O no, no importa la edad? La andropausia sí es un proceso que solo le va a dar al género masculino. Miren, voy a cerrar esta presentación de PowerPoint. Permítanme un momento porque se trabó y no quiere responder. No funciona. Ah, sí, está, guardar. No sé qué cambios le hice. Ahí está, la voy a volver a abrir. Sí, la andropausia es únicamente al género masculino, solo a los hombres. Ahora bien, una edad como tal, pues está a partir de los 60 años, pero no es tan, ¿cómo decirles? Tan cerrada como en el caso de la mujer, que la mayoría es entre los 45 y a veces pues hay mujeres que llegan hasta los 50. Entonces son procesos que se tiene un como rango muy general,
pero no podemos estandarizarlo también porque depende del cuerpo de cada persona. Por ejemplo, la edad de la menarquía. No sé si lo han escuchado, ¿verdad? La menarquía es la primera menstruación en la mujer. Nos dicen que la edad pues son entre los 11, 13 o 15 años, pero todo esto cambia. Por ejemplo, hoy en día se escucha de niñas de 9 años, de 10 años que ya presentan este proceso. Y también pues se escucha de señoritas que llegan a los 17 años y hasta en esa edad ocurre por primera vez. Entonces, no es algo tan general, ¿verdad? Depende de cada cuerpo. Tenemos un rango de edad en la que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, esa primera menstruación entre los 11 a 17 años, ¿verdad? Y mientras más rápido suceda, pues también es posible que más rápido se entre a la menopausia, ¿sí? Entonces, igual la generación de esperma, pues no tiene una edad tan específica, solo sabemos que es durante la pubertad, pero pues puede ocurrir a diferente edad de un hombre a otro. Igual la andropausia puede ser a diferente edad. Lo que sí tenemos claro es que la andropausia llega después de la menopausia, son como 20 años después. Entonces estamos hablando de una vida reproductiva más larga en los hombres que en la mujer. Que si lo pensamos desde el punto de vista del desgaste que genera en el cuerpo femenino un embarazo, pues al final es positivo que esa vida reproductiva sea más corta. Imagínense, hay mujeres que antes de los 45 ya tienen 10 hijos, o sea, si tuvieran una menopausia hasta los 70 años, capaz dan a luz a 20 hijos. Entonces, también por ello, pues, es positivo que la vida reproductiva de la mujer sea más corta. Porque sí, un embarazo genera bastante gasto para el cuerpo, ¿verdad? Calcio, recursos y todo lo demás. Y peor, ¿verdad? Si vivimos como acá en Guatemala, que hay casos de desnutrición materno-infantil, entonces el asunto se complica. Pero bueno, creo que me estoy desviando. No sé si sí respondí tu pregunta. Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Veamos entonces. Acá en la espermatogénesis, pues es la producción de espermatozoide. Este primer párrafo está en la diapositiva anterior, no me voy a centrar en él. Acá veamos en el segundo, dice, los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos de los testículos. Eso ya lo sabíamos. Este proceso comienza con células precursoras primitivas llamadas espermatogonias. Eso sí es pregunta de examen. Entonces, las células precursoras primitivas que generan los espermatozoides se llaman espermatogonias o espermatogonios, también lo he visto así, que se encuentran en el extremo exterior o periferia de cada túbulo dentro de los testículos. ¿Verdad? Las espermatogonias pasan por una serie de divisiones mitóticas rápidas para construir la línea de células precursoras desde el nacimiento hasta la pubertad. Todas estas divisiones simplemente producen más células precursoras. Es decir, que en la infancia, en las gónadas, se están produciendo las células precursoras. Es decir, los espermatogonios, que son células diploides, que tienen 46 cromosomas, o sea, son células completas, sufren varias mitosis para dar al lugar a células hijas. Y de estas, pues van a haber dos tipos. La célula hija del tipo A, que permanece en la membrana basal como célula precursora, y la célula hija tipo B, que se mueve hacia la luz del túbulo. Entonces tenemos ahí dos tipos de células hijas de los espermatogonios, y estas van a entrar a meiosis. A ver, recordemos un asunto importante. En la biología 1 se supone, pero yo sé que a veces sí, a veces no, se supone que hablaron de mitosis y meiosis. Entonces, si no lo hablaron, lo voy a recordar a grandes rasgos.
Ambas son tipos de divisiones celulares, mitosis y meiosis. O sea, la forma en que se reproducen nuestras células es dividiéndose. O sea, una célula se divide en dos, ahora ya hay dos células, no solo una. O una célula viene y se divide en cuatro. Ahora hay cuatro células, no solo una. Eso es dividirse para que haya más células. El primer caso es la mitosis, donde una célula da origen a dos células hijas idénticas a ella. Eso se llama mitosis. Para eso, esta célula precursora tuvo que duplicar su ADN, su material genético, tuvo que duplicar organelos, todo para que al dividirse en dos, las dos células tengan todo completo. Eso es mitosis. Ese proceso se da en todas las células somáticas, es decir, todas las células del cuerpo, ¿verdad? Las células de la piel, de los riñones, del hígado, del cabello, todas las células del cuerpo pasan por mitosis para que haya más células. Vaya. En los espermatogonios, pues se da también una mitosis y da lugar a dos células hijas. Ahora, las células hijas del tipo B entran en meiosis. Meiosis es el otro tipo de división celular y óigalo bien, que solo se da en las gónadas. Solo se va a dar para la formación de gametos, o sea, para la formación de óvulos en la mujer y espermatozoides en el hombre. Porque la gran diferencia entre mitosis y meiosis es que la mitosis da origen a solo dos células. Aquí hay una y dos con sus 46 cromosomas, son diploides. En cambio, la meiosis se dan dos divisiones conjuntas, primero se divide en dos, luego se divide en cuatro. Entonces, la meiosis da origen de un espermatocito primario, o sea, de una célula, da origen a cuatro. Esas cuatro células resultantes son haploides. Solo tienen 23 cromosomas, es decir, que se dividió en dos y luego cada uno se dividió en dos, entonces ya tenemos cuatro células resultantes, pero ya no con la misma información genética. A ver, ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de que los espermatozoides y los óvulos sean haploides? O sea, que solo tengan 23 cromosomas. ¿Cuál es la importancia de que estas células sean así? ¿Para qué sirve que tengan la mitad de información genética y no toda? Piénsenlo, les doy un minuto para que más de alguno responda. Ayúdense del esquema que está en el cuadro de color celeste. ¿Para qué la importancia de que los gametos sean haploides? Piensen. Más o menos entiendo de que si los espermatozoides tienen que llevar 23 cromosomas y en la ovulación también tiene, o sea, la mujer da 23 cromosomas para que se formen los 46. Muy bien, es exactamente eso. A ver, en sí el espermatozoide no tiene una función dentro del cuerpo masculino. No es una célula funcional allí, porque no tiene información genética para eso. Los óvulos dentro de la mujer no cumplen con ninguna función tampoco, porque solo tienen la información genética a la mitad y no es como que hagan algo como las demás células. O sea, están a la espera
de el proceso que menciona acá. Por eso les dije, ayúdense del esquema. Y dice fertilización. El óvulo espera pacientemente dentro del cuerpo femenino a que llegue un espermatozoide y fusionen núcleos. Si no ocurre, ¿qué pasa con ese óvulo? Es expulsado cada mes. Los espermatozoides, pues, son creados en millones para asegurar que más de alguno llegue al óvulo dentro del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Entonces, estas células por sí solas no cumplen con una función, pero unidas, al darse la fecundación o fertilización, dan origen al cigoto, que ya es diploide, ya tiene 46 cromosomas. ¿Cómo los obtuvo? Pues 23 del óvulo y 23 del espermatozoide, pues sumados 46. Y esta primera célula, al empezar a dividirse, pues en algún momento va a formar seres humanos completos. Por eso es que necesitamos que los gametos sean haploides y que tengan exactamente 23 cromosomas en la especie humana, debo aclararlo. Ahora, imagínense que uno de estos espermatozoides llevara 24 cromosomas, o sea, no fuera normal, y lograra fecundar un óvulo, esa persona resultante, esa célula no tendría 46, tendría 47. Y eso ya genera una mutación o una enfermedad, una mutación ligada a la cantidad de cromosomas. Viene el síndrome de Down, que son personas que tienen cromosomas extras, o a las personas que les faltan cromosomas también presentan ese tipo de enfermedades. Entonces, por ello es importante que este proceso se dé bien en las gónadas, o sea, la división meiótica para producir espermatozoides, que sería la espermatogénesis, o la generación de óvulos en el caso de la mujer. Entonces, por eso es importante que sean haploides, que tengan la mitad. Y si usted lo piensa, usted es producto de la mitad de información genética de su papá y la mitad de información genética de su mamá. Por ello, puede ser que se parezca físicamente a uno de los dos, tenga el carácter del otro, o se parezca, sea una perfecta mezcla de los dos, ¿verdad? Ahora, si se parece al vecino o a alguien, ahí sí preocúpese. No son mentiras. Hay rasgos que a veces heredamos de los abuelos, como en la información de papá y mamá, pues está mitad y mitad de sus abuelos. Entonces, posiblemente usted jale algo ahí más parecido a su abuelito o a su abuelita de parte de mamá o de papá. Entonces, la genética nos da muchas posibilidades, pero es necesario esto. Por eso es que en las gónadas y en los gametos se da meiosis para obtener células haploides. Bueno, y al final, pues de todo el proceso de maduración, llegamos a obtener espermatozoides. Entonces, acá esto de que ven espermátidas tardías, pues aún son espermatozoides inmaduros. Esto es lo que ingresa al epidídimo y luego de 20 días, esto es lo que sale. Espermatozoides, pues ya 100% maduros y listos para fecundar un óvulo. Si se diera la oportunidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ir terminando con la estructura de un espermatozoide. Entonces, aquí vemos en el inciso A una fotografía de real. Es una micrografía electrónica por escáner del esperma maduro en un aumento de 600X. Este aumento nunca lo vamos a lograr con un microscopio óptico como los que hay en el colegio. Los microscopios ópticos tienen varios objetivos con un aumento de 10X, 40X y de 100X. Es lo más que podemos ver. Pero a este nivel solo llegan los microscopios electrónicos, ¿verdad? Que difícilmente habrá alguno en Guatemala. Entonces, acá tenemos un esquema de las estructuras del espermatozoide. Primero tiene una cabeza, la vamos a distinguir tres zonas: la cabeza, el cuello y la cola. En la cabeza tiene un acrosoma, que es esta capa que recubre el núcleo. El núcleo es bastante importante, pues es lo único que ingresa al óvulo y se fusiona con el núcleo del óvulo, ¿verdad? 23 más 23, 46 cromosomas.
En la región del cuello tiene un centriolo proximal que es donde se ata pues esta cola. A ver, ¿alguien recuerda cuál es el otro nombre con el que se le llama a la cola de una célula? Es más, el término cola casi no se utiliza. Empieza con F. A ver, un minuto rapidito para buscarlo. ¿Cómo se le llama la cola de una célula? Flagelo. Excelente, muy bien. Es un flagelo, ¿verdad? Casi no les decimos cola. El espermatozoide no es la única célula que tiene flagelo, ¿va? Por ejemplo, si alguien ha sufrido de, ¿cómo se llama esto del estómago? Gastritis, posiblemente haya tenido Helicobacter pylori, que es una bacteria que tiene varios flagelos. Entonces, flagelo es la forma de llamar a la cola que algunas células presentan. Y esta pues le genera movilidad. El flagelo ayuda a que el espermatozoide se mueva y busque al óvulo dentro del tracto reproductor femenino. Ahora, aquí hay un detalle que sí quisiera que me dijeran alguna teoría de parte de ustedes. Aquí en la pieza intermedia, que es donde está el cuello, si ustedes observan esas piezas de color amarillo, tiene ahí, son mitocondrias, muchas mitocondrias. Primero, traten de recordar cuál es la función de la mitocondria y por qué creen que el espermatozoide tiene tantas mitocondrias. Pues les dejo esas dos preguntas. Vamos a ver quién las logra responder. Es por pura lógica. La primera es ¿qué función cumple la mitocondria en la célula? La pueden investigar. La mitocondria son células que generan gran parte de energía química. Muy bien, la palabra clave ahí es energía. O sea, dentro de la mitocondria se da la respiración celular interna, la fabricación de ATP o adenosintrifosfato que guarda pues energía ahí dentro, ¿verdad? Y la utiliza la célula pues cuando necesita energía. Ahora, si la mitocondria da energía y ustedes ven, hay bastantes mitocondrias acá, ¿por qué las necesita el espermatozoide? Para que puedan llegar al óvulo y fecunden. Excelente. O sea, el trayecto que deben atravesar los espermatozoides es bastante largo para una célula, pues es bastante hasta lograr llegar, tener la energía suficiente para buscar al óvulo, para lograr atravesar su membrana y lograr fecundarlo. Entonces, para eso tantas mitocondrias, tanta energía, porque tiene que lograr sobrevivir hasta llegar a su objetivo. Entonces, esto a veces es complicado, puede hacer, imagínense el pobre espermatozoide que agarra la trompa de falopio derecha y en la izquierda estaba el óvulo. Entonces ya estuvo va a morir en ese camino porque la energía se le va a acabar. Entonces, pues por eso necesita tanto, ¿verdad? Tantas mitocondrias, tanta energía para lograr llegar hasta el óvulo y fecundarlo. Y bueno, lo último es la producción de testosterona que se da también en los testículos, pero creo que nos da tiempo de hablarlo la próxima clase, ¿verdad? Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Se recuerdan de ir repasando, de hacer sus lecturas y no dejarlo hasta el día antes del parcial, ¿verdad? Que a veces se junta ya bastante información. Lo ideal es que estudien con tiempo y de manera, pues, semanal. Entonces voy a detener aquí la grabación.